En esta ocasión vamos a hablar de los dos planos de la vida financiera de una persona. ¿Y por qué considero que tenemos todas las personas dos planos en lo que a finanzas personales o empresariales, familiares se refiere? Por lo siguiente, porque normalmente todo tiene un orden y en el caso de las finanzas, pues no es la excepción. El orden que tiene el poder hacer una inversión, ¿sí? Algo tiene que pasar antes. Y vamos a hablar de dos planos. El plano que tengo acá es el número uno, que es el plano de la seguridad y la acumulación, comúnmente conocido como el ahorro, pero como ahorrar no tiene de pronto algún sentido si es que ese ahorro no se invierte, vamos a llamarle simplemente acumulación. Y el otro plano es el plano de las inversiones, lo que te va a dar independencia económica, pero vamos en el siguiente orden. Lo primero que tenemos en el primer plano, que es la seguridad y acumulación, es lo siguiente. Tenemos número uno, es decir, el primer paso que requieres hacer una vez que ya ordenaste tus finanzas, una vez que tienes un cálculo de los gastos que haces. Por supuesto, estos gastos deben ser menores que los ingresos, menores que lo que ganas. Es decir, ganas 100 y gastas 80. Entonces, si logras eso, lo primero que requieres empezar a hacer es un fondo contingente para imprevistos. ¿Para qué te va a servir eso o cuál es su objetivo? Es pagar gastos en situaciones de despido, ¿sí? De pérdida temporal del ingreso o una situación de contingencia, ¿sí? Ese es el fondo de emergencias, ¿no? El fondo contingente para imprevistos. Eso es lo primero y, por supuesto, requiere hacerse en un instrumento, en una herramienta que te permita, pues, que te pague un poquito algo cercano arriba a la inflación o un poquito arriba de la inflación. En segundo lugar, requieres un plan de protección o una herramienta de protección del ingreso para que en caso en que tú fallezcas o adquieras alguna invalidez, ¿no? Parcial, total, ¿sí? Temporal, lo que sea, tú estés preparado. Esto te va a permitir tener un estilo de vida, es decir, seguir pagando los gastos tuyos o de tu familia o de tus dependientes económicos ante algo que te pase que tenga que ver con fallecimiento, con muerte o invalidez, ¿sí? Eh, Número 3, delegar los gastos, ¿sí? Médicos fuertes que puedas tener debido a alguna enfermedad o accidente, ¿sí? Por riesgo de trabajo o incluso también por un riesgo de negocio, ¿sí? Imagínate que el negocio que tú tienes, sea cual sea, se incendia o lo asaltan o se inunda, etcétera. Requieres tú delegar ese gasto, delegar ese riesgo a un tercero, ¿sí? Este tercero pues va a ser como un socio en las pérdidas, ¿sí? Es decir, que si tú llegas a perder la salud, si llegas a enfermarse, a accidentarte, ¿no? A perder un negocio, que un tercero que no seas tú corra con los gastos, ¿no? Corra con ese riesgo. Eso se le llama seguro de gastos médicos mayores o seguro de negocio, ¿sí? O seguro de casa. Y esto va a evitar que tú te endeudes, ¿sí? O que tu patrimonio o el de tus familiares se acabe por algún evento de salud no deseado, como alguna enfermedad o accidente. Si no tienes tú esta cobertura, lo primero que vas a hacer es tomar deuda, porque pues la salud, ¿sí? La vida es lo más importante. Y si tú tomas deuda y no te alcanzó, seguro vas a deshacerte de algún patrimonio que tengas, ya sea, no sé, algún terreno o algún bien mueble que tengas, algún auto, no sé, electrodomésticos, etcétera. Y si no te alcanza, porque recuperar la salud de pronto es bastante costoso, sobre todo cuando hay alguna emergencia, pues seguramente vas a endeudar a tu familia, ¿sí? Vas a tener que pedir prestado y entonces también, pues bueno, tal vez tu familia incluso tenga que vender o deshacerse, ¿no? Perder también patrimonio por la irresponsabilidad tuya de no estar correctamente coberturado. Número 4, un plan para lograr pues un retiro con un estilo de vida que tengas tú en este momento, es decir, poder pagar los gastos en el futuro, aunque ya no trabajes, ¿sí?
Y esto pues se llama un plan privado de retiro, ¿sí? Y esto va a permitir que puedas pagar lo que hoy pagas cuando ya no puedas trabajar, cuando ya no tengas pues las fuerzas, la energía para poder trabajar, y ten la seguridad que todos vamos a llegar a ese momento. Y número 5 es un plan para educación. Y si no tienes educación, si no tienes esto, pues esta responsabilidad con tus hijos, ¿sí? O si no tienes hijos o dependientes económicos que vayan a estudiar, lo puedes tomar también para inversiones futuras. Y esto es simplemente para poder pagar una de dos: o la educación de tus hijos en la universidad, que por ahí tengo una calculadora de cuánto cuesta una universidad. Tengo ahí tabuladas varias universidades, cuántos millones, ¿no?, te puede llegar a costar la universidad de uno de tus hijos en este momento, en el año 2029 y en el año 2039, ¿no?, para poder hacer ahí proyección. Y si no tienes hijos que vayan a estudiar, pues bueno, poder hacer alguna inversión futura, sí, que te permita tener ingresos. Entonces, este es el primer plano: la seguridad y la acumulación. El segundo plano, que se hace después de haber realizado algunas cosas que sí necesites del tema de la seguridad y la acumulación, porque no necesitas de todo. Puedes necesitar 2 cosas, ¿sí?, como mínimo, y 5 cosas, ¿no?, como máximo, pero no todo el mundo necesita de todas las herramientas. Una vez que tienes eso, ya te vas con el tema de las inversiones. Y aquí algo importante: si tus gastos son menores a tus ingresos, como te decía hace un rato, tú ganas 100 y gastas 80, ¿no? Si esto sucede a través de la disciplina, a través del ordenamiento, a través, yo tengo por acá en línea una herramienta pues que se llama presupuesto mensual, ¿no?, optimizado. Está en línea, está gratuito, lo tenemos en este momento. Tú lo puedes utilizar, ¿sí?, para lograr que tus gastos sean menores que tus ingresos. Entonces, si haces esto, todo el excedente que tengas lo vas a enviar aquí, ¿sí?, a este plano de las inversiones. Pero vamos a ver un poquito más el tema de las inversiones, ¿sí? De qué va el tema de las inversiones. En este caso, el tema de las inversiones lo vamos a considerar de la siguiente manera. Hay 2 tipos de inversiones que se clasifican de acuerdo al tipo de ingresos que te van a dar esas inversiones. En primero tenemos las inversiones activas, ¿no? ¿Qué es una inversión activa? Pues bueno, simplemente es algo como tu negocio o tu empresa, o algo como tu profesión, a lo cual tú requieres dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo, tu atención, tu experiencia, tu conocimiento, ¿sí? Eh, por ejemplo, si tú tienes el día de hoy un trabajo, ¿no?, colaboras en una empresa, o tienes un negocio, o te dedicas a las ventas, bueno, eso es algo que es una inversión, porque sí o sí le inviertes tiempo, esfuerzo, atención, dinero también, ¿sí? Eso es una inversión activa, y se le conoce como activa porque tú requieres estar activo para generar los ingresos. Pero también tenemos las inversiones que se llaman inversiones pasivas. ¿Por qué inversión pasiva? Porque tú requieres estar pasivo, ¿sí? O sea, requieres no hacer absolutamente nada para poder tener esos ingresos. Entonces, esos son tus inversiones, ¿sí? Esos son también tus activos, es decir, cosas como la propiedad intelectual, como por ejemplo una patente o un libro o la letra de una canción, ¿sí?, alguna autoría, que cada vez que alguien más lo use, a ti te estén pagando, ¿no? Eso se llaman regalías. O bien, negocios con sistema, lo cual es pues bastante complicado, ¿verdad?, de poder lograr, dado que las estadísticas dicen que el 98% de los negocios cierran en sus primeros 5 a 10 años. Entonces, y si esos negocios subsisten, el hecho que operen solos, ¿no?, en un negocio con sistema, pues es todavía un reto más complicado, ¿sí? Entonces, estos tipos de inversiones o estos activos definitivamente no requieren ni de tu tiempo, ni de tu esfuerzo, ni de tu atención, ni tu experiencia, ni conocimiento. Únicamente van a requerir que pongas ahí el capital, ¿sí?, que tienes como excedente, resultado pues de tener pues unas finanzas sanas, unas finanzas saludables, y esto sí te va a dar la oportunidad de tener independencia económica. Solo que algo importante es que para invertir
necesitas instrumentos adecuados, ¿sí? Instrumentos de inversión que se logren adaptar a los tiempos actuales, ¿sí? A los cambios que estamos teniendo en la economía del sistema financiero y que te van a brindar dos cosas, ¿sí? En primer lugar, esas inversiones, o sea, para que una inversión sea inversión, desde mi punto de vista, es importante que logres dos cosas al hacer. Número uno, que estés cubierto de la inflación real, no de la inflación oficial, porque esa no sirve para nada más que como un referente, que estés cubierto en cuanto a la inflación real, por lo menos, ¿sí? Arriba del 15-16% anual, ¿sí? Eso como mínimo, o sea, muy, muy bajito, eso requieres hacer. Y número dos, que esa inversión permita realmente multiplicar el capital. Es decir, en un periodo, pues, al menos de mediano plazo, ¿sí? Con un rendimiento del 30%, ya en un poquito más de 3 años ya estás al doble, ya estás multiplicando. Rendimientos del 20, pues bueno, en 5 años ya estás al doble, ya multiplicando. Rendimientos del 60%, ¿sí? Ya prácticamente en año y medio, ¿sí? Ya duplicaste, ¿sí? En 5 años ya triplicaste tu capital. Eso es una inversión. Todo aquello que no logre estas dos cosas no es una inversión. Por lo tanto, invertir en dólares no es una inversión, invertir en euros no es una inversión, invertir en CETES tampoco es una inversión. Estos simplemente son coberturas tanto para tipo de cambio como coberturas de inflación.